Gracias por siempre estar en sintonía de estos estudios que estamos realizando. Gracias por acompañarnos. El tiempo avanza rápidamente. Ya llegamos al día jueves en nuestra segunda semana del estudio del libro de los Salmos, y hoy vamos a considerar el Salmo 60. Esta semana estamos aprendiendo sobre el tema Enséñanos a orar. Y estamos descubriendo cómo en medio de las crisis, los problemas que todos enfrentamos, Dios nos da esperanza. Y los salmos son una forma, una muestra de cómo Dios nos da esperanza. Hoy en el Salmo 60 vamos a considerar el tema Restáuranos otra vez. Y vamos a descubrir algunas cosas del contexto. Hoy vamos a brindar un poquito el contexto de este salmo, pero ya hablaremos de eso. Antes vamos a pedir a Dios su dirección. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y gracias te damos porque tú eres bondadoso con nosotros. Te pedimos sabiduría para sacarle el máximo provecho al estudio de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 60 es un salmo definitivamente interesante por el contexto. Según los eruditos, este salmo fue escrito cuando David recién había sido nombrado rey de Israel y había establecido su capital en Jerusalén. Ahora, estando en esta posición, tuvo que enfrentarse a unos enemigos, filisteos, de Aram, de Edom, de varias regiones. Porque recuerden, y siempre esto pasa así en la historia antigua, uno lo puede ver, cuando un rey recién ascendía al poder tenía que afirmar su poder de alguna manera. Pero este es el momento en el que David va a recibir el pacto de Dios. De hecho, el profeta Natán, si no mal recuerdo, se presenta ante David para presentarle el pacto de Dios. Y en el pacto de Dios, la ley, la Torá, los primeros 5 libros escritos por Moisés, ahí Dios prometía toda la extensión del territorio que iba a gobernar en algún momento el pueblo de Israel, que se cumplió con el rey David. Ahora, eso no significa que sería fácil enfrentar las circunstancias, porque aunque David se encuentre entronizado en cumplimiento a las promesas de Dios, porque Dios le había prometido que iba a ser el pastor de Israel, aunque ahora David se encuentre entronizado, ve cómo los enemigos están confabulando para atacar a la nación de Dios, para atacar al pueblo de Dios. De ahí que este salmo comienza así. Bueno, comienza con un sobrescrito. Ese sobrescrito siempre es importante leerlo porque tiene que ver con un testimonio. Ahí lo dice, dice Mictán de David para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram, Naharaim y contra Aram de Soba. Y antes ha dicho que esto es un testimonio. Y qué bonito, porque los salmos, estas oraciones, son testimonios de la obra de Dios a favor de su pueblo, a favor del pacto que Él ha establecido con su pueblo. Y luego dice el verso 1, tú, Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, tú te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, esto se refiere a los ejércitos, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus fracturas porque titubea. Ahora noten, parece que David está expresando lo que siente en su corazón, un poco de temor porque sí, ahora él es el rey. Dios ha cumplido sus promesas con él, pero resulta que David ahora debe hacer frente a las batallas que vienen porque él es el rey ahora. Y ahora tiene que hacer frente a estas batallas, estas guerras que eran con pueblos habituados a la guerra. Israel nunca fue un pueblo habituado a la guerra, esa es la verdad. Siempre tuvo problemas en esa parte. Pero ahora vienen naciones más poderosas que el propio pueblo de Israel. Pero el salmista está tratando de ir más allá. Él se está identificando con el pueblo, además. Y es curioso, porque él podría decir, bueno, yo ya soy el rey, bueno, uso al pueblo y que el pueblo salga y pelee por mí las batallas. Pero el salmista David realmente está identificándose con el pueblo y es un gran llamado para nosotros. Porque es muy probable que esta experiencia, esta expresión de tú nos has desechado y nos quebrantaste,
no sea propia del rey David, es decir, no sean palabras de él en el sentido de que las piense solo él o solo para él, sino que trata de reflejar lo que el pueblo puede estar sintiendo, porque él, vuelvo a repetir, ya es el rey. Pero ahora el pueblo se va a enfrentar a una crisis, porque toda guerra es una crisis. Toda guerra, en toda la historia de la humanidad, las guerras siempre han sido crisis. Claro, David va a salir victorioso y yo estoy seguro que David tenía conciencia de que Dios, obrando en su favor, le iba a dar la victoria. Pero es muy probable que el pueblo se sintiera amedrentado. Entonces David, sensible como era, pudo ponerse en el lugar de ellos y pudo elevar esta oración, esta alabanza y presentarse ante Dios y decir, mira, nos sentimos como que estamos quebrantados y por el ejército que viene sentimos que la tierra tiembla y que ya todo está perdido. Porque claro, imagínese usted que tenemos que enfrentar a un ejército más numeroso, más preparado, con mejor tecnología, ¿cómo nos sentiríamos? Pero David no va a dejar, recuerde, David está inspirado por Dios, no va a dejar al pueblo en esa situación. En el verso 4 dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. David le está diciendo ahora al pueblo, ustedes han sido llamados por Dios para que alcen la bandera de la verdad. De hecho, ahí aparece un Selah, que es un momento para reflexionar. David creo que ha sido realmente lleno del Espíritu Santo al escribir esto, porque está poniéndose en primer lugar del lado del pueblo, pero luego del lado de Dios, y dice, sí, pero querido pueblo, Dios nos dio una bandera por causa de la verdad y tenemos que levantarla. Luego dice el verso 5, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Él como rey está poniéndose como intercesor de todo el pueblo. Es un salmo también que podríamos decir, habla del gran liderazgo del rey David. Pero este salmo nos lleva inmediatamente a ver cómo Dios responde. Y de hecho lo dice ahí el verso 7, mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Dios está diciendo, todo el pueblo es mío, yo me voy a encargar de ustedes. Así que el pueblo, que posiblemente comienza con temor y David haciendo suya las palabras del propio pueblo, ahora escuchan la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es, mío, ustedes son míos. Ustedes me pertenecen a mí. Así que ni Moab, ni Edom, ni Filistea pueden hacer frente ante el pueblo de Dios. Miren que el Salmo está rico, está lleno de muchas ricas figuras, pero yo quiero terminar con la expresión que dice el verso 12. Verso 11 y 12 dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. El verso 11. Pausa ahí un momento, aunque no aparece ahí Selah, se la vamos a poner nosotros, un Selah para reflexionar. El salmista David, en su posición de rey, también reconoce que no va a depender de la ayuda humana las victorias que van a tener. Se van a enfrentar al enemigo. Es más, seguramente este salmo fue escrito después de enfrentarse a los enemigos y es como un recordatorio, por eso el sobrescrito dice testimonio, un recordatorio constante que no era con la fuerza humana que iban a lograr las victorias, sino con la ayuda de Dios. Y ahora el verso 12 remata esto y dice, con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Con Dios haremos proezas. El salmista trata de que nosotros comprendamos que el secreto de nuestra fuerza se encuentra en Dios. Sí podemos ir al Señor y decirle, me siento quebrantado, me siento atemorizado, pero también hay que aprender a escuchar su respuesta. Él responde al pueblo, tú eres mío, tú me perteneces. Y eso nos dice a nosotros también, tú eres mío, tú me perteneces. Si tú has aceptado alzar la bandera de la verdad, tú eres mío y me perteneces. Y entonces podemos decir como el salmista, con Dios haremos proezas, Él
aplastará a nuestros enemigos. Él, no nosotros. Él se va a encargar de hacerlo. Vivimos en un mundo bastante atribulado. Y tal vez como el salmista David necesitamos aprender a ponernos, quiero decir, en el lugar de los necesitados. Él ya era el rey, pero hizo esta oración para recordarle al pueblo que tenían a Dios de su lado, a pesar de las pruebas que iban a enfrentar, a pesar de los desafíos que venían delante de ellos. Y tal vez nosotros tenemos que aprender a ponernos en el lugar de los que están necesitados. Tal vez nuestra situación sea muy favorable o más favorable que la de otros. Pues bueno, hagamos como el rey David. Oremos también en favor de los necesitados, identifiquémonos con ellos y ayudémosles de forma práctica. Hay muchas lecciones que se pueden extraer de este salmo, pero el interés que tenemos es que nos ayude a profundizar en nuestro compromiso con Dios, en nuestra fidelidad con Dios, para servirle a Él mientras ayudamos a aquellos que están pasando por pruebas y dificultades. Que nos convirtamos en intercesores también y que recordemos que estas batallas no son de mera fuerza humana, no son los seres humanos los que vamos a ganar estas batallas, es Dios, es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a confiar en su dirección y en sus bondades. Querido Señor, tú eres nuestro ayudador y ante ti venimos poniendo en tus manos de amor nuestras vidas. A veces nos sentimos tan abrumados por los problemas que pareciera que no vamos a salir adelante, pero tú prometes, en primer lugar, que podemos alzar la bandera de la verdad, porque nos la has dado para que la alcemos. Tú nos librarás con tu salvación, pero también prometes que haremos proezas en tu nombre, porque tú te encargarás del enemigo. Gracias, Señor, por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén.